Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar del Club Atlético Defensor Lima y la última vez que jugó en la primera división, es decir, su última temporada en la profesional. Antes de, hay que hablar que el Club Atlético Defensor Lima de Breña se fundó un 31 de julio de 1931. Primero se llamó Club Atlético Defensor Chacra Colorada, luego pasó a ser Deportivo Defensor Breña y luego, posteriormente, se llamó como Club Atlético Defensor Lima hasta el día de hoy. Dentro de la reseña de su historia hay que señalar que recién en 1958 logró el ascenso a la segunda división, luego de permanecer en la Liga Metropolitana, y en 1960 logra el título de segunda división bajo la dirección de un histórico Alianza Lima, don Adelfo Magallanes. Sube a primera y su primera participación en primera división en la profesional fue en 1961, es decir, en la década del 60, donde realiza buenas campañas a mitad de esa década, sobre todo en 1965, que logra un cuarto puesto y el goleador del campeonato fue nada menos que el Pinocho Carlos Urrunaga. Un año después, o 2 años después, perdón, en 1967 también logra un cuarto puesto con los llamados carasucias, es decir, JJ Ábalos, Puchito Oliva y Carlos Pinocho Urrunaga. Era un conjunto que le hacía grandes partidos a la U, al Boys, a Cristal, a Alianza Lima. Sin embargo, económicamente no tenía tanto presupuesto como los grandes equipos que se jugaban en ese entonces. Pero en 1970, el magnate de la pesca, Luis Banchero Rossi, decide incursionar en el fútbol. Y es así como logra introducir su empresa al Defensor Lima y es el presidente de ese club. Es así como su empresa OIXA, Operaciones y Servicios Sociedad Anónima, se hace cargo del equipo y contrata jugadores importantísimos mundialistas como José Fernández, Rubén Correa, Pedro González, Roberto Chale, así como otros jugadores importantísimos del fútbol peruano como Julio Meléndez, que venía de Boca Juniors, Enrique Loco Casareto, imagínense, los argentinos todos con Berti, pero Alexi González, y es así como Defensor Lima ya comienza a ser protagonista, pero arriba de la tabla. Todo esto a pesar que el 1 de enero de 1972 asesinan a Luis Banchero Rossi, pero a través de su empresa OIXA, la familia continúa apoyando al Defensor Lima. Tanto es así que en 1973, bajo la conducción de Roque Gastón Máspolo, el uruguayo, y con un equipo importantísimo como Néstor Verder en el arco, Manso, Stucchi, Párraga, Peralta, Chale, Pedro Alexis González, Jerónimo Patrulla Bravedío, que viene del Sport Boys, Pancho González, el goleador, logran el título por primera vez, es decir, el año 1973. El año 74 participan en la Copa Libertadores, donde logran el primer lugar en esa fase de grupo donde estaba Cristal y los ecuatorianos Nacional, y además la Universidad Católica de Quito. En las semifinales no puede con el Millonarios y el Sao Paulo, pero un año después logran ganar la Copa Simón Bolívar, derrotando primero por penales al Nacional de Colombia, luego le ganan 2-0 al Nacional de Ecuador y 1-0 al Portuguesa de Venezuela. Sin embargo, hasta 1974, digamos que el Defensor fue protagonista porque un año después el gobierno de Juan Velasco Alvarado expropia la empresa OIXA, lamentablemente pasa a formar parte del Ministerio de Pesquería y el Defensor Lima se queda sin ingresos importantísimos, ingresos económicos importantísimos, y es
prácticamente abandonado. Por eso que los campeonatos posteriores descentralizados, Defensor Lima ya no pelea arriba. En 1975 logra el puesto número 14 y 18 equipos. En 1916 el puesto 14 y 18 equipos. En 1977 en el puesto 14 de 16 equipos. Y en 1978 con un equipo donde estaba Puchito Oliva, Augusto Robles, estaba el Cachorro Castañeda, estaba Pancho González, baja de categoría. Fue la primera vez que baja de categoría Defensor Lima. Estuvo muchos años deambulando y es en 1988, en un partido definitorio que lo gana por penales a La Palma de Huacho, con gran actuación del legendario Augusto Robles en el arco, logra ser campeón de la segunda división, un equipo donde estaba Teddy Caballero, William Guapaya, Zampi Saavedra, y logra subir nuevamente a la primera división. El año 89 hubo una inyección económica del presidente Ronceros y logra, por ejemplo, ganar la Copa Plácido Ganindo, donde estaban, además de Javier Chirinos, Eduardo Aguilar, el uruguayo Valdemar Victorino, Zampi Saavedra, hicieron un buen campeonato. Sin embargo, los años que llegaron luego, el aporte económico desapareció y el Defensor Lima comenzó yendo de tumbo a tumbo. Por eso que en 1993 queda ante penúltimo lugar y salva la categoría ganándole por penales a la Aurora de Arequipa, en gran actuación del arquero Munaico, que ataja 2 penales y él anota 1. Eso fue en 1993. Pero en 1994, es decir, hace 30 años, Defensor Lima participa por última vez en la primera división del fútbol peruano. Y esta es la crónica que queremos contarle. Defensor Lima, bajo la presidencia del general retirado PNP Félix Tumay, no logra hacer un buen plantel. El técnico era José Chiarella, el recordado José Pepe Chiarella, y estaban jugadores prestados como de Cristal Martín Hidalgo, César Dulanto de Alianza Lima, llega Cristian Timorán, Cristian Vázquez, Walter Machaca, y estaban otros jugadores como Norberto Tosi, el brasileño, en el arco Agapito Rodríguez y Pato Reasco, el colombiano, Fernando Mesa también el colombiano en la saga, así como Aldo Caballero, Máximo Alfaro, José Cajá, Luis Mexo, Carlos Misil Dolorier, eran algunos de los jugadores de ese plantel que lamentablemente de 30 partidos solamente ganó 2 en esa temporada de 1994. Empató 9 y perdió 19. ¿Cuántos goles a favor hizo? O convirtió 25, solamente 25, y le anotaron 63 goles. Miren los goles en contra que tenía. Al final hizo solamente 13 puntos, pero hay que señalar que en ese campeonato 1994 un triunfo solamente valía 2 puntos, no como ahora 3 puntos. Hizo una pésima campaña el Defensor Lima en su última temporada y mucho se le recuerda a ese gran partido de Sporting Cristal donde le mete 11 goles. Defensor mete 1, 11-1, que es la segunda mayor goleada en el fútbol peruano, porque la primera mayor goleada fue de la Alianza Lima en los años 80 al Sport Pilsen por 11-0. Ese día Defensor Lima lamentablemente estuvo en nada y los 11 goles se le hicieron a Pito Rodríguez, que la pasó muy mal. El primer gol fue de Manuel Heral, frentazo, a los 9 minutos. El segundo fue de Pedro Garay, el paraguayo, disparo potente. El tercero fue de Yuliño de cabeza a los 22 minutos. El cuarto fue de Roberto Palacio de fuera del área a los 33 minutos. Y el quinto también fue de Roberto Palacios a los 45 minutos. El partido en la primera etapa quedó 5-1 porque Defensor Lima anotó Carlos Misil Doloriera a los 31 minutos. Se pensó que Cristal en la segunda parte iba a estar más tranquilo, pero no, metió 6 goles más.
A los 50 minutos, Alex Magallanes logra el sexto gol. A los 53 minutos, Maestri el séptimo tanto. A los 72 minutos, Solano el octavo gol. A los 76 minutos, Solano de penal el noveno. El décimo fue de Jorge Soto a los 82 minutos. Y cerró la goleada a los 88 minutos Solano. Fue un domingo 31 de julio de 1994, día trágico para el Defensor Lima, que alineó de la siguiente manera: en el arco, Agapito Rodríguez, Walter Machaca, Rivas, Timorán y Cristian Vázquez en la defensa. Luego Nieto, Máximo Alfaro, Segarra, que fue reemplazado por Martín Hidalgo, el árabe Cajá, José Cajá, adelante junto al Misil Doloriel y Caballero, que fue reemplazado por Ojeda, quien luego fue expulsado por el árbitro Luis Kodisky. Lamentablemente, Defensor iba de tumbo en tumbo hasta que llegó el mes de noviembre, mes fatal para el Defensor Lima, es decir, ya dentro de poco se va a cumplir 30 años del descenso del Defensor Lima y la desaparición en la primera división. Un club histórico que en 1973 logra armar un equipazo en esa primera década del 70 y ganar por única vez un título a nivel nacional. Bueno, la última recta fue la siguiente. El 6 de noviembre de 1994 en el Cusco pierde 1-0 ante Cienciano, gol del argentino Adrián Gatti, y prácticamente con este resultado estaba a nada de ser descendido. Por eso el titular de ese tiempo fue muerte lenta. Imagínense, ya dependía de otros resultados y era casi imposible que se salvara. Le habían prometido $150 al Defensor Lima si ganaban, y la mitad si empataban. Pero bueno, incluso le anularon un gol a Misil Doloriel y fue fatal. Por eso que al final se pueden ver en esta imagen a José Cajá, a Calvin Mexo, al Defensor Lima cabizbajo, preocupados por el futuro de ellos mismos, porque Defensor Lima prácticamente estaba descendido. Esa tarde en el Cusco faltaban 3 fechas para el final y alineó de la siguiente manera: Agapito Rodríguez en el arco, Lara, que fue reemplazado por Segarra, Luis Rivas, Fernando Mesa, Cristian Vázquez, Lucho Mexo, Walter Machaca, Teófilo Salas, José Cajac, Walter Guzmán, Carlos Dolorier y Portilla, que reemplazó a Teófilo Salas. Y cuando fue ya el último día, el día del descenso, donde las matemáticas no lo iban a ayudar de ninguna manera, su descenso se selló definitivamente un sábado 12 de noviembre de 1994 en el Estadio Nacional. El rival fue Cristal, que no alineó a todos sus titulares porque estaba participando en la recordada Copa Conmebol. Cristal le gana 4-1 al Defensor Lima en el Estadio Nacional y las 4 anotaciones la anota Flavio Maestri. Lamentable, el gol también lo hizo Doloriel. Fue muy triste para el Defensor Lima, en un Estadio Nacional que albergó solamente a 1.134 espectadores. De esta manera, Defensor Lima se despidió de la máxima categoría, o fue el día que descendió, ya no tenía nada que hacer. Cristal alineó con Quesada, Comprado, Heral, Martín Ramírez, Rivera, o sea, el Coyote Rivera, Pinillos, Reavaliati, imagínate, que era suplente en Cristal, Magallanes, el chileno Letelier, Maestri, que fue reemplazado por el Chese y que anotó 4 goles Maestri, Torres, que fue reemplazado por Soto, mientras que Defensor Lima alineó con Agapito Rodríguez, Timorán, Rivas, Mesa, Vázquez, Machaca, Mexo, Cuya, Cajá, Caballero, que fue reemplazado por Portilla, y el Misil Doloriel. Imagínense, se le vio al presidente Tumay en la tribuna solitario, cabizbajo, no sabía qué hacer, sabía que lo que se venía para el Defensor era un futuro incierto. Al final del partido, Pañalón, que sea el arquero de Cristal, y Martín Ramírez lo consolaron al árabe Cajac, digamos,
importantísimo en esa campaña de Defensor Lima, trató de hacer todo lo mejor, pero bueno, ya no se pudo. Luego, el penúltimo partido de Defensor ya descendido fue un domingo 20 de noviembre de 1994 en el estadio de Matute. Alianza le gana 2-0. Da Defensor estaba descendido. Los goles fueron de José Soto y Marco Valencia de penal. Y llegamos al último partido de Defensor Lima en la máxima categoría. ¿Cuándo fue? Fue un domingo 27 de noviembre de 1994, el último partido del Defensor Lima en la primera división. Fue en el Lolo Fernández. ¿Saben cuántos espectadores estuvieron en ese partido que el ciclista le gana 6-1 al Defensor Lima? Solamente 81 espectadores, es decir, no se llegó ni a 100 espectadores. Así se despidió el Defensor Lima. Raimundo Espinosa anotó 5 goles para el ciclista Lima, el otro lo anotó Roger Serrano, lo anotaron al colombiano Pastor Reasco, porque Agapito Rodríguez ya no atajó, mientras que José Cajac, el árabe, anotó para el Defensor Lima. El último equipo de Defensor Lima en la máxima categoría fue el siguiente: el colombiano Pastor Reasco, Tosi, Mesa, Salas y Walter Machaca. Dueñas reemplazó a Salas. Cristian Vázquez, que fue reemplazado por Mexo, Aldo Caballero, Durán, Luis Rivas, Cajac, el árabe, y Arismendi. Este fue el último equipo bajo la conducción de José Chiarella que jugó en la máxima división. Asistieron, como le dije, solamente 81 espectadores con una recaudación de 255 nuevos soles. Penoso lo de Defensor Lima, que solamente ganó 2 veces en esa temporada. Y aquí quiero contarles cuál fue el último triunfo del Defensor Lima en la máxima división. Fue un domingo 28 de agosto de 1994, casi a mitad de campeonato. Le ganó 3-2 al Boys, que andaba también muy mal, el Sport Boys. Los goles fueron de Carlos Pescadito Segarra a los 13 minutos, Carlos Misil Dolorier a los 22 minutos del segundo tiempo y Martín Hidalgo, que luego iba a triunfar en Cristal, a los 43 minutos del segundo tiempo. Por el Boys anotaron los 2 goles el uruguayo James Cantero. Cada jugador recibió 20 soles de premio. Imagínense, fue el último triunfo del Sport Boys. Fue el último triunfo del Defensor Lima, que alineó de la siguiente manera: Agapito Rodríguez, Cristian Timorán, Fernando Mesa, Luis Rivas, Cristian Vázquez, Walter Machaca, Walter Cuya, que fue reemplazado por Luis Mexo, Carlos Segarra, Martín Hidalgo, estuvo José Cajac, el árabe, que fue reemplazado por Aldo Caballero, y Carlos Doloriel. Lamentablemente, Defensor Lima descendió el año 1994 sin ayuda económica, fue de tumbo en tumbo en tumbo. Ya no participó en la segunda división, estuvo en la Liga del Cercado de Lima y en los últimos años se inscribió en la Liga de Breña, donde hoy en día no está participando. Hay problemas también con el Defensor Lima. Hay 3 Defensor Lima, algunos cambiando de nombre, y el futuro para Defensor Lima prácticamente es incierto porque no hay una inyección económica como en los años 70 de Luis Banchero Rossi. Así es, amigos, así hemos querido recordar al Defensor Lima en su última temporada en la máxima división. Lamentable porque muchos, simpatizábamos con ese equipo que en los años 70 dio mucho que hablar, con Roberto Chales, con Peralta, con Parra, con Pedro Alexis González, con Barbadillo, con Stucchi. Imagínense, con Verderi en el arco, con Pedro González, con Barreto, con Trigueros, con José Fernández. Hoy en día el Defensor Lima no queda nada. Una pena, pero así fue su última participación en la primera división hace 30 años. Nada más, amigos, un like, un comentario y a suscribirse las personas que no lo han hecho. Hasta pronto.